Buenas tardes a todos, soy Francisco Bricio de la Sociedad Mahler México y como todas las semanas continuamos con el ciclo de charlas correspondientes al el libro biográfico del maestro Diemeque, que se llama Arturo Enrique Diemeque, una biografía con música de Mahler de José Ángel Leiva, publicado por la editorial Siglo XXI. El día de hoy vamos a hablar de la Quinta Sinfonía de Mahler, que es una sinfonía que es de las más populares que tiene Mahler por muchas razones, de las obras más ejecutadas en el mundo. Y nos acompañan dos personalidades. En primer lugar nos acompaña Fernando Chiapero, que es cornista. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Es un placer para mí estar aquí en este momento y compartir este instante, esta charla sobre la música de Mahler y sobre todo su sinfonía número 5, que tan emblemática es para los instrumentos de metal, en especial el corno, en este caso, que nos dedicó algo tan importante. Así que bueno, estoy a disposición y un placer participar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias, Fernando. Y también nos acompaña el periodista Martin Bullich. Martin. Muy buenas tardes, también es un placer para mí estar compartiendo este momento con ustedes, con Fernando, con el maestro Diemeque y contigo, Paco. Y gracias por haberme invitado a ser parte en este momento de una sinfonía, como bien dijo Fernando, tan emblemática como es la Quinta de Mahler. Y pues obviamente tenemos a la estrella de nuestro programa, que es el maestro Arturo Enrique Diemeque, que lo tenemos ahí con un fondo precioso. Adelante, Enrique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimo gusto de estar con ustedes una vez más y estoy muy entusiasmado porque vamos a hablar de mi compositor favorito, que es Gustav Mahler, pero de una de sus sinfonías que es una cosa magnífica e increíble. Pues muy bien, entonces entremos de lleno porque hay mucho de qué platicar de esta sinfonía. Quisiera hacer nada más una pequeña introducción, nada más para poner en contexto a todos los que nos están escuchando. Mahler compuso esta sinfonía en el año de 1900 y esta sinfonía hace un corte entre las primeras 4 sinfonías de Mahler y la siguiente parte del ciclo de las sinfonías de Mahler. Hay un antes y un después. A diferencia de las otras obras en donde estuvieron fuertemente influenciadas por los libros de cuentos del Cuerno Mágico del Doncel. En este caso, aquí tenemos una obra en donde definitivamente Mahler no hace referencia a la voz humana, es simplemente pura música. Y esta obra la compuso, como les decía, en el año de 1900 y fue justamente cuando conoció unos meses antes, conoció a quien sería su esposa y la que platicaremos un poquito más adelante, Alma Schindler. Entonces, si quieres, empecemos con el primer movimiento, Enrique, por favor. Sí, cómo no. Quiero decirles a todos ustedes que esta sinfonía la he dirigido muchísimas veces. Fue la primera sinfonía que yo dirigí completa y fue una experiencia increíble para mí, ya que yo la había tocado el violín, había tocado partes de corno, no el primero, había tocado algunas de las partes de los cornos y en alguna ocasión toqué hasta el timbal. Así que es una obra que conozco de todos los puntos de la orquesta y que a través de los años yo he encontrado esa sinfonía con una fuerza, con un impacto genial. Esta sinfonía, como obviamente ya parte de las otras 4, que ya no tiene las letras de las canciones que podían a alguno ayudarle, a algunos darles alguna idea de por qué Mahler estaba escribiendo esas sinfonías. Nos damos cuenta que Mahler siempre estaba en la búsqueda del superhombre, del Superman, que no era que se iba a poner una capa y iba a salir volando, ni nada de eso, sino era el hombre que se está convirtiendo en un ser más fuerte para poder seguir adelante en las tareas de la vida.
las aventuras que va a estar constantemente teniendo. No todas las gana, pero no pierde, sino que perderá la batalla, pero no la guerra. Pero acá en la Quinta Sinfonía ya no tenemos ese apoyo, ya tenemos que entrar y entender aún más cada nota que Mahler escribió, qué significaban esas notas. Ahora hay que traducirlas y ponerlas como que dijéramos una letra para que nos guíe de qué es lo que nos está narrando, qué es lo que nos está diciendo, cómo nos está inspirando para poderla tocar e interpretarla bien, para que aquello que siempre he dicho yo, que decían que la música hay que poderla ver con los ojos cerrados, esa sinfonía es así. Tienes que tener muy claro todas las notas que están escritas, los silencios que están escritos, las dinámicas que están escritas, los instrumentos están tocando el pasaje correspondiente a algún mensaje, a alguna descripción, o a un personaje, a un sentimiento, a una atmósfera. Todo eso lo vas a tener que entender, asimilarlo, para poderlo proyectar adecuadamente. Ahora, el primer movimiento es un poquito el que más nos podía dar una idea porque le llamó Marcha Fúnebre, Throne March. Esta marcha que en realidad yo, que he pasado tantos años dirigiéndola, pensaba y he dicho que sí, es una marcha fúnebre, pero a la gente le espanta todavía. Yo creo que hoy en día también le espantaría saber que una marcha fúnebre pues marca eso, la muerte. En realidad no es que marque la muerte en definitivo, marca un fin de un algo, pero también va a podernos, nos da la oportunidad de que busquemos y encontremos que él va al final de este primer movimiento va a encontrar un principio. O sea que se termina una parte, pero se comienza un principio. Desde el inicio con la trompeta, que toca esas 3 notas anacrústicas para resolverlas en una nota larga, que es un do sostenido, Mahler nos da una indicación de que ese es un llamado. ¿Qué tipo de llamado es el que vamos a entender ahí? Ya, obviamente, como dije, nos dio un poquito de tip al llamarlo marcha fúnebre. Entonces, cuando uno oye el tacatacán, 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 2 cosas uno puede imaginarse. Es nada más la trompeta que suena, que está tocando de una manera firme, fuerte, una fanfarria, un llamado de atención. O puede ser que es el llamado de la séptima trompeta, que es la séptima trompeta la que llama para el fin de los tiempos. Si ya que lo pone a uno a esa tonalidad de que aquí hay un término, hay un fin, pero que va a haber un comienzo ahí. El comienzo es buscar qué es lo que está pasando, por qué nos está llamando a ese fin de los tiempos. En algunos casos hemos distinguido aquí, que es una cosa muy curiosa, y lo pongo en mi libro, cuando llamo con esas, les digo, esas 4 notas, que comienza con do sostenido, do, 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 mi. Hay una marcha que escribió Mendelssohn que tiene ese mismo ritmo, pero tiene un do natural. O sea, es un medio tono más abajo. Do, 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 mi, 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 sol, 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 do, si. Marcha nupcial. Curiosamente, aquí empata uno y dice, ¿estaría jugando Mahler aquí con nosotros? Pues una marcha fúnebre y una marcha nupcial. Algunos dirían, es lo mismo. Pero sí lo que tiene de similar es que es el fin y el comienzo de algo. Es el fin de la vida de soltero y es el comienzo de la vida de casado. Pero al ponerlo con el do sostenido, le da una brillantez o una parte incisiva. Y así es como nos va a llevar
un buen rato con ese llamado hasta que vas subiendo y empieza a subir. Do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, sol, do, si, la, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, fa, la, do, mi, pam, pam. Entonces vas subiendo, vas subiendo. Entonces no es una marcha fúnebre de esas como la gente que se va a poner a llorar tristeza o unos de felicidad porque están pensando en herencia. No, es el fin, pero el comienzo de algo. Y ya cuando nos puso en ese tono de esta fanfarria de los fines de los tiempos, empieza una melodía tristona, sí, pero que es como le llaman en inglés un dirge, una procesión. Do, re, ri, do, tra, ri, de, re, ri, dan, 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 tra, re, do, re, ri, ti, da, do, ra, i. ¿Se fijan? Siempre está buscando hacia arriba. ¿Por qué? Porque está haciéndose preguntas. ¿Por qué estoy en esto? Esta experiencia que estoy viviendo ahora. ¿Qué está sucediendo? Pero la pregunta siempre va hacia arriba, tratando de sacar información. Y hace luego una pequeña parte que intervienen, otros instrumentos, y empieza allí lo típico de Mahler, su conocimiento de las armonías y del contrapunto, hacer un contracanto, y hace esto algo muy especial. No es una canción, no es una marcha, nada más se toca una banda que va caminando ahí acompañando un féretro, sino es algo sumamente importante. Y va haciéndose esa presencia de esa melodía hasta que de repente la pregunta que se estaba haciendo uno es, ¿esto que estoy viviendo soy yo o es otro personaje el que va a ser el importante, el protagónico? Cuando yo les hablaba en la metáfora que hacía yo antes, era que el que estaba en el sarcófago, uno se acerca y se descubre que es uno mismo. Es el mismo caso que ves tú, que si vas a una boda y resulta que el novio eres tú, que no te habías dado cuenta hasta que ya lo viste de cerca. Y en ese momento empieza un estruendo de sorpresas y toda la orquesta, que viene siendo el número 6, hace siempre buscando esa pregunta con una ansiedad, un oleaje, una pasión de querer encontrar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, estoy, no estoy, soy yo, no soy yo, estoy vivo, estoy dentro de una atmósfera confusa que se va a tener que calmar para que no cunda el pánico, porque le empieza a entrar ya una ansiedad de pánico. Cuando ya va decayendo todo ahí, que la trompeta le vuelve a insistir, tacatacán, 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 eso, aunque suene tremendo, lo calma al personaje para poder construir otra vez un momento de pensamiento, de análisis, de meditación, de cómo estoy viviendo este episodio. Y cuando entran los chelos, en un momento cuando ya se... Y empieza a es un momento de meditación enorme, de pregunta. Si yo estoy en esta situación, en este caso era la muerte, o estoy enfrentando la muerte, ¿cómo voy a
a salir de aquí? ¿Cómo voy a vencer este reto, esta aventura? Si bien a lo mejor no pensemos que estés muerto, pero perdiste en un momento el control y te estás enfrentando, ¿cómo vas a resolver? Y resulta que poco a poco vas a oír ahí y entra el corno que hace como que es una voz que le está indicando, sigue ese camino, no te detengas. Yo siempre digo, para mí, pero soy cornista y lo va a decir Fernando también, para mí siempre cuando aparece el corno es la voz de Dios, que nuestra guía, que nos va a decir cómo ir buscando y resolviendo esta situación. Entonces, si voy a hacer una lucha, me voy a enfrentar a una lucha física ante este enemigo que tengo que vencer. Y ahí es cuando empiezo a analizarlo y me empiezo ¿cómo se llama? A fortalecer para poder estar fuerte y enfrentar a este enemigo con la fuerza. Pero resulta que ese enemigo es demasiado fuerte y me vence una vez más. Y así termina el primer movimiento. Y definitivamente este primer movimiento es donde realmente Mahler pone su sello, porque recordemos de que Mahler es de los pocos compositores de que trata de darle en cada una de sus sinfonías un papel relevante a algún instrumento. Y recordemos de las charlas anteriores, en la primera sinfonía le da un papel de solista, un contrabajo que nadie le da el papel de solista, un contrabajo. En la segunda sinfonía se lo da un piccolo, que es el pájaro de la muerte, al final de la segunda sinfonía. En la tercera sinfonía, bueno, en la tercera sinfonía, deja ver cuál es. ¿Cuál es, Enrique? La trompeta el posthorn, claro, la trompeta de correos. En la cuarta, el violín, que hace el violín afinado un poco más alto que vimos la semana pasada. Y en esta definitivamente son los metales. Fernando, ¿a ti qué te parece? Bueno, en realidad muy interesante todo el argumento presentado por Arturo. Yo creo que como corresponde a las sinfonías instrumentales de Mahler, donde quizás la letra no está presente como el resto de la sinfonía, ¿no? Ahora entra como en un periodo entre las 5, 6 y 7, que son las tres sinfonías que son netamente instrumentales y que yo las noto como muy existenciales, si se quiere. Que después reaparece ese existencialismo, aparece en la novena nuevamente, con un lenguaje totalmente diferente y con una manera de hablar, como dice Arturo, totalmente distinta, ¿no? En el caso de la novena. Pero en el caso de las 5, 6 y 7, hay un existencialismo muy grande, que por momentos veo una unión no sé si por ahí estoy equivocado, pero mi impresión siempre fue que hay una unión muy grande con Richard Strauss, en algún punto, ¿no? Con esa búsqueda del superyo, con esa unión que hay filosófica en cuanto al superhombre y la búsqueda que Richard Strauss, que también es mi compositor preferido, lo es, tiene esa unión con Nietzsche y con esa búsqueda, digamos, del hombre superior, del superyo. Aquí en Mahler lo veo, coincido perfectamente con todo lo que dice Arturo en cuanto a esa búsqueda de superioridad y de esas preguntas existenciales que tienen que ver con la muerte, con la vida, con el más allá, con qué hay después, ¿no? No olvidemos que Mahler, cuando compuso la sinfonía, pasó un periodo de enfermedad que estuvo a punto de morir. O sea que había también dentro de este periodo sus propias preguntas existenciales respecto a la muerte, ¿no? Y a la vida. Si es que la muerte es el fin, o sea, como dice Arturo, o es el comienzo, es el concepto de eternidad, o el concepto de que se termina todo. No olvidemos tampoco su origen judío y toda su relación que tiene con Dios y con la fe y con sus antecesores o su pasado, ¿no? O su pueblo.
y por momentos son lamentos de oraciones, ¿no? O sea, un poco como dice Arturo, ese gemido, esa manera de orar tan típica de los pueblos hebreos, que oraban como un gemido, como una insistencia sobre un punto en el cual, que lo describe también muy bien Mussorgsky en Cuadro de una exposición, cuando esa insistencia sobre una nota y sobre una tensión armónica, que aquí Mahler lo usa muchísimo. Y bueno, desde el punto de vista de la interpretación y de la participación de los metales, para nosotros, tanto Mahler como Bruckner, son dos compositores, y Strauss, son tres, digamos, compositores que nos demandan a nosotros mucho trabajo desde el punto de vista interpretativo. Por ejemplo, en el caso de Mahler, una de las cosas más, que yo después quizás pueda extender un poco más esta idea, pero una de las cosas más difíciles de lograr, creo, tiene que ver con que esas microdinámicas que él utiliza en los metales y la articulación que se utiliza, pensando mucho en lo que era la orquesta vienesa y los metales vieneses, ¿no? Que tenían esa forma de tocar tan amortiguada en el sonido, como esa forma tan... O sea, a veces nosotros decimos inflada, digamos, como que el sonido viene como amortiguado, ¿no es cierto? Que él lo escribe de esta forma mucho, ¿no? En la tercera es impresionante, en el solo que tiene el primer movimiento del corno aparece constantemente esta indicación, como queriendo imitar un poco el sonido del corno vienés, en el caso del corno, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el trabajo de los metales, que tiene que ver con los corales, que tiene que ver con los ensambles, que tiene que ver con ese concepto de unísono que muchas veces maneja Mahler de una manera increíble, las secciones, como tienen esa independencia y a su vez los metales como una gran sección, ¿no? Pero a su vez dentro de los metales esa independencia, porque lo que está sucediendo con los trombones, lo que sucede con los cornos, respuesta a la trompeta, o sea, son como tres individuos, los low brass, los trompetas y los cornos son como tres individuos que son como tres columnas que están ahí sosteniendo toda esta idea un poco espiritual y controversial. Entonces, es una responsabilidad muy grande poder lograr ese timbre y ese sonido. Que yo estuve reflexionando mucho también, que también se puede extender dentro de un rato sobre este punto, pero la influencia que tuvo Bernstein en la interpretación de la música de Mahler. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, como la música de Mahler siempre, creo yo, estuvo muy identificada con Filarmónica de Viena, de hecho, Bernstein hizo esas legendarias versiones con Filarmónica de Viena que conocemos, y después reprodujo con la Filarmónica de Nueva York, donde termina también de poner un sonido muy típico de Mahler, porque ya sea con Filarmónica de Viena como el sonido de Filarmónica de Nueva York, logrado por Bernstein en ese momento, realmente pone un sonido que es un mix entre el sonido de Viena con el concepto de la música en Estados Unidos, el concepto del sonido de los metales, realmente muy interesante. Y creo que el concepto de interpretación de Bernstein, en mi caso, lo relaciono muchísimo, me acerca muchísimo a la música, particularmente. Sí, no, definitivamente es un compositor que realmente exige mucho, tanto de la parte técnica como de la parte artística para toda esta zona de los metales. Y luego de ahí nos vamos al segundo movimiento, ¿no, Enrique? Que parecería como que esa marcha como que otra vez sigue estando ahí, es que esa insistencia que estaba platicando Fernando, ¿no? Sí, es la insistencia, pero como ahora ya viene a enfrentar la lucha verdadera de fuerza, ya está decidido ahí que va a ser, a ver quién tiene más fuerza, quién va a vencer, por eso taca taca tan pran, taca taca tan pran, taca 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 tarira, 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 ya es una lucha de a ver quién tiene más fuerza. Y ahí ese movimiento es realmente increíble, que nos desata una tormenta de cosas, de pasiones, pero también de que a ver quién va a caer primero. Y nos mantiene un rato con toda esa sensación
de mucha, si podríamos utilizar la palabra, violencia. Así que nosotros cuando estamos tocando esa obra, que nos mantiene brincando de una sección a otra, de los chelos que inician eso y responden las maderas, y luego entran los violines, y luego se dividen los violines primeros y los segundos, y tocan partes distintas, los doblan las violas, cosa que quiero decir que Mahler revisó esta sinfonía varias veces, y en una de sus orquestaciones añadió instrumentos a ciertos pasajes. No cambia la música, pero sí cambia un poco la orquestación. Y en ese momento se nota un poco más que en los otros. Y en este movimiento inclusive se oye, como dices, toda una serie de diferentes emociones, inclusive hasta burla, ¿no? Hay una parte en donde se oye hace como una risa, ja, que está ahí presente dentro de esto, como si quisiera decir algo, ¿no? Más ahí, Enrique. Sí, son risas carcajadas, y que lo ponen mucho y utiliza un efecto en los cornos y con lo que se llama el boucher, que después nos va a explicar un poco más Fernando, que es poner la mano adentro, una especie de sordina, pero con la mano, que le da un sonido muy especial. Y ahí especialmente levantando la campana, el instrumento haciendo, da más la burla, da más esa sensación de una carcajada tremenda. ¿Cómo lo haces eso, Fernando? Bueno, eso es un recurso que Mahler explota muchísimo. Ya aparece en su primera sinfonía en el Scherzo, ¿no? Es un efecto que viene del cono natural, de la trompa natural. Es antiquísimo, vino desde el inicio del instrumento. Que es la posibilidad de tapar completamente la salida del instrumento y genera un sonido nasal, un sonido absolutamente tapado, que logra ese efecto, ¿no es cierto?, que ustedes escuchan en el momento de la sinfonía, y que viene del cono de la trompa natural. O sea, la trompa natural antiguamente se tocaba absolutamente con la acción de la mano, apertura mayor o apertura menor hasta el cierre, para lograr diferentes sonidos, ¿no es cierto? No tenía un mecanismo moderno que hay hoy. Entonces, esto, de ahí donde está la palabra boucher, que significa tapado, que significa cerrado, ¿no? Entonces genera ese sonido metálico y un poco que se usa irónico, como una cosa bastante irónica por momentos, ¿no? Por momentos bastante, se puede utilizar de diferentes formas. Sí, no, definitivamente ahí en este movimiento Mahler promete como un sonido como de burla, como una burla hacia la muerte, ¿no? Y entra un pasaje que resuelve solito, pero ahí está directamente presente. Y luego nos pasamos al tercer movimiento, Enrique. Sí, antes de pasar al tercer movimiento, me gustaría escuchar un poco qué dice Martín sobre estos dos movimientos, que en realidad esos dos movimientos es una parte, se llama primera parte, primero y segundo movimiento. Ahora, el tercer movimiento va a ser la segunda parte, y que es el movimiento en sí más larguito comparado con los otros dos, porque tiene la sección de los tríos y de un scherzo. Y luego el cuarto y quinto movimiento forman la tercera parte. Así es, ¿no, Martín? Así es como tú dices, Arturo. Y estaba escuchando muy atentamente a lo primero que dijiste, cuando hablabas de la cuestión de la relación con la muerte, la dicotomía entre la marcha fúnebre, el juego nupcial, cuando mencionaste a Mendelssohn, la cuestión del fin de los tiempos, en definitiva. Y pensaba también en esa relación muy particular y en esa suerte de adoración, respeto y hasta juego con la muerte, que quienes hemos visitado México, en algún momento nosotros hemos podido ver, hemos podido palpar en cómo el mexicano en general también toma la muerte de un modo y de un concepto muy distinto a de cómo lo hacemos quizás el resto, no sé, en otros países, pero por lo menos sí en haber visitado.
en ese juego nupcial y de fúnebre, en esa también lucha, como dijiste, en la pasión, en el oleaje y en definitiva en el hecho de decir, bueno, ¿soy o no soy? En esa pregunta, ¿no es cierto? Como quien va a vencer un reto determinado. Entonces, analizando lo que ocurre, después me dirás que si a ti te pasa en esa cuestión con la muerte también, de acuerdo a cómo lo toman habitualmente en la idiosincrasia o en la filosofía del mexicano habitual. En el comienzo de este claro llamado inicial que tiene la sinfonía, con la repetición secuencial de las notas, con esos contrastes además tan fuerte por momentos, tan piano por otros, mira, tiene que ser, como tú dijiste, algo muy imponente para dirigir. Yo la he visto dirigida, por supuesto, por ti, la he visto dirigida por otros directores. La última vez que yo pude asistir a escuchar la Quinta Sinfonía fue en el Teatro Colón, creo que hace un año, 2 años, cuando vino Simon Rattle. Y algo de esto me transmitió, porque recuerdo perfecto en el tiempo entre movimientos, en donde él preparaba de una forma muy particular que no sé si se llega a hacer con otro tipo de sinfonías. Recuerdo que él, por ejemplo, antes del scherzo, bajó del podio, tomó agua, ajustó la afinación de la orquesta y luego volvió. Volvió con la melodía, volvió con el pizzicato característico, e incluso también antes de acometer el célebre adagietto, pasó un pañuelo por su cara. Es decir, que esto indudablemente lo dejaba con una impronta de agotamiento, de lucha, como decías, en el tomar toda la filosofía que transmite esta sinfonía, para luego llegar a esa cuestión apoteósica, gloriosa, como también pasa, como decía Fernando, desde la Titán en adelante, esa cuestión colosal, diría, que habitualmente suele manejar Mahler en sus cuestiones, incluso desde lo que aparentemente es más sencillo, esa enorme densidad orquestal, esa música que nace con una nueva concepción para un siglo que se inicia, es una nueva concepción musical, ¿no? Mahleriana, que incluye además para mí lo que es en definitiva el sello, la impronta, la marca de esta Quinta Sinfonía, que es ni más ni menos que el Adagietto. Cuando uno dice la Quinta Sinfonía, uno dice el Adagietto. Por lo menos, no hablo de la interpretación o de la dirección, hablo de para el espectador común, hablo para el que se sienta en una sala y está esperando, como en una ópera se espera a lo mejor un área determinada, se está esperando la interpretación de ese adagietto, que incluso es tan variable en su extensión de acuerdo a las diferentes interpretaciones que se han hecho. Ese alegrito que es embriagante y que indudablemente cobró vida propia ya de la mano de Luchino Visconti en Muerte en Venecia, en una sinfonía que como muchas de las de Mahler, ni hablemos de la octava, de la de los 1000, queda un clima posterior a esa interpretación de esa vibrante obra en donde nada más es posible después de esto. Esto es lo que habitualmente, por lo menos desde mi lado, ocurre cada vez que uno se sienta y va escuchando las diferentes versiones. Me gustaría hablar un poco más del Allegretto, pero Arturo me pidió un poco mi primera interpretación de los primeros 2 o 3 movimientos, y hasta acá llegó para darles que hablemos todos, ¿no? Sí, te referías al Adagietto, ¿no? Quería Me refería a la... Sí. Sí. Sí, vamos a hablar ahorita del tercer movimiento que viene siendo el scherzo. Antes, sí, que es donde es muy interesante, muy importante este movimiento, porque cuando lo utiliza Mahler con todo su conocimiento de académico,
de cómo se arma una sinfonía y cómo se arman las formas. La forma scherzo, que parte de los scherzos de Beethoven, tiene también una parte tripartita. Lo que ya habíamos visto con sus otras sinfonías, cómo trataba los scherzos, que siempre en sus tríos se acercaba más hacia el vals vienés versus al Ländler, que es lo que utiliza en su primera parte, en su scherzo. Esa Aquí cuestión estamos tan con el folclórica, scherzo, ¿no? Folclórico, sí. Es más rústico, es más de los campesinos. De los Pero campesinos, Mahler claro. utiliza acá una cosa muy interesante con su melodía, porque la melodía que vamos a escuchar durante un buen tiempo, si uno no hiciera las octavas como está escrito, uno escucharía pero él hace la rarira, tararira, tararirero, tarararireron, pam. Entonces le da un oleaje, un movimiento que es como que hacen los pies cuando bailan el Ländler rústico. Levantan una pierna, la dejan caer al otro lado y luego al otro, ¿no? Pero se va sofisticando más porque es más suave. No es tan rústico y tan pesado como había sido en las otras sinfonías. Es un poquito más gentil, a menos que lo imiten los contrabajos y los chelos, que también lo van a hacer en su momento. Utiliza mucho el contrapunto en toda esta parte. Y ya cuando estamos entrando muy agitados, lo para tantito para hacer un pequeño vals, que nos va a detener ese movimiento tan rústico, tan de campesinos, para ponerlo en una manera más de un vals elegante, de un vals suave. Entonces ahí es una cosa muy hermosa que logra hacer con este intercambio de los violines cuando va a tomar ya es un vals más al estilo vienés, que también, si nos damos cuenta, esto se parece también al vals de Ravel, a la vals, que compone más A la tarde vals, Ravel, claro. a la vals, exactamente, que son ya muy inspirados a lo que hacía los Strauss, Johannes, el padre y Junior. Entonces es una cosa que viene siendo fantástica y para mí acá es donde está esa parte intelectual. Es como a ver quién puede resolver más rápido unos acertijos. Y va a Ahora, pensar, fíjate que es gracioso también porque del mismo modo que él va a esta cuestión, ¿no?, de los Ländler y de los campesinos y demás, se va también a esta cuestión intelectual, como tú dices, y eso es lo que lo hace extremadamente atractivo, en donde se convierte quizás en lo poético que tiene Mahler él como persona, y donde quizás cobra vida la importancia que tuvo para él su familia musicalmente, y donde entonces también aparecen esas cuestiones como la muerte, obviamente el amor, por otro lado, pero también la religión, como decía Fernando, y su cuestión judía, y todo parece entrelazarse de una forma en donde en definitiva se traza este poema sinfónico. ¿Estás de acuerdo? Ok, muy bien. Acá es donde vamos a llegar al momento en donde Fernando nos va a profundizar más, porque dentro de las características de orquestación de un director, con la mentalidad de un director para utilizar a una orquesta como su instrumento. Siempre pongo en comparación como Chopin escribía para el piano, como Schumann y todos ellos también sabían perfectamente hasta dónde llegar con el virtuosismo de la persona, cómo utilizan su conocimiento de sus dedos para poder hacer un ejercicio virtuoso al mismo tiempo
que artístico y musical. Y aquí pasa con Mahler también, que nos pasa en todas sus sinfonías, cómo él utiliza la orquesta como su instrumento. Pero acá, cuando ya estamos en esta situación del reto intelectual, como lo digo, de resolver las situaciones, aparece de repente, como digo yo, aquí el corno. Y Mahler utiliza una forma para llamarnos a todos la atención y de repente pararlos a todos, que el corno entran y se hacen una especie de, tocan una nota que la van a repetir entre los diferentes tipos de cornos. O sea, lo hacen pam, 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 pam. Y no lo toquen uno, puede haberlo cantado más pom, 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 pero es pam, 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 pam. Entonces crea como un llamado de eco, que crea el eco, que alguien habla desde la montaña, desde arriba, y que dice atención, y para, pam, pam, pam. Y ahí es en donde entra el corno obligato, que es esa voz que nos va a recitar o a decir algo. El corno francés. Una especie de Zaratustra, ¿no? Sí, Zaratustra, sí. Zaratustra tiene para decir, ¿no? Also sprach Zaratustra. Claro, así. Claro, justamente lo novedoso de la utilización del corno en esta sinfonía, en este movimiento, primero que nada, es la primera vez que aparece, creo que la única, que aparece un corno obligato, el concepto de corno obligato, o sea, un personaje que ya comenzó con los valses, con el comienzo del movimiento, ¿no? Ya comienza su participación solista, digamos, o ese personaje ya entró. Y aquí es como que tiene algo que decir, como dice Arturo perfectamente. Acá hay un mensaje, hay una proclamación. Lo que es muy interesante que técnicamente él lo escribe de una manera que explota, para mí, el mejor registro del instrumento, donde el instrumento logra la mayor amplitud de sonido. No es ni el registro muy agudo, ni es el registro grave, es el registro medio del corno, es el alma del instrumento, que está escrito de una forma como si él hubiese elegido las notas. O sea, la tonalidad es perfecta para el instrumento, donde de repente puede utilizar es un fa menor en comienzo, después pasa a un sol menor, bueno, va como jugando un poco con esos tonos, donde aparece el la bemol, que es una nota preciosa en el corno, el re bemol en el agudo. Maneja un sector del instrumento, una franja del instrumento, que es la plenitud absoluta del sonido. Porque acá lo importante es el sonido. Lograr la sonoridad, lograr ese caudal, porque estamos hablando de alguien que está produciendo un mensaje que debe ser escuchado, por lo cual el sonido tiene que ser un volumen y un tamaño, ¿no? No se trata de tocar fuerte, no se trata de gritar, no se trata de gritar, se trata de simplemente hablar, y hablar con poder. Yo creo que se trata de poder y no se trata de fuerza. No sé si me explico la diferencia. A veces hay versiones donde muchos cornistas tratan de tocar fuerte, exageradamente, y para mí conceptualmente no cumple esa búsqueda, si bien uno busca desarrollar el sonido, pero siempre desde un lugar de tamaño, desde un lugar poderoso del sonido, y no desde un lugar agresivo y gritado, ¿no? Porque aquel que grita, por lo general, uno asocia el grito a la impotencia, ¿no? Si grita es porque no puede hacerse escuchar. Aquí no está gritando, aquí está hablando y fuerte, está hablando potente. Entonces, yo creo que es un gran momento, es una culminación de una sucesión de valses que van como, que a mí me hacen siempre acordar mucho a Strauss. La verdad, este movimiento en particular es muy Strauss, yo creo. Y está esa cosa que yo quería agregar respecto al concepto de la muerte, ¿no es cierto? Que es que Mahler siempre está como relacionado con el tema de la muerte pero yo creo que me identifico más con la idea de la muerte al hombre, al viejo hombre. O sea, es la muerte interna a lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. O sea, es algo mucho más existencial que físico. No sé si está remitido a la muerte física, sino la muerte del viejo yo, del viejo hombre, que queda atrás. Pero él también
se lo pregunta, me parece, Fernando, de algún modo. Fíjate que ustedes han dicho con muy buen tino, mucha lógica, que acá no está la palabra, que la sinfonía no tiene, no es un lead, no. Ahora, fíjense ustedes que una de las cosas que más me sorprendieron, esto ocurrió en el Teatro Colón también, hace unos 4 años, estimo, quizá 3, el Rundfunkchor de Berlín, que vino a visitarnos, y el programa se inició con 2 piezas en las que el coro actuó a capela, interpretando una obra de Brahms, porque se ha otorgado luz a los fatigados, y una curiosa versión coral, para mí era la primera vez que la escuchaba, de este bellísimo adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler, que había arreglado el alemán Titus Gottwald a partir de un poema que se llama Im Abendrot, de von Eichendorff, y en un texto que nos resulta familiar en la música de Strauss. Por eso te interrumpo, porque vos lo habías nombrado también, ¿no es cierto? Como uno de tus preferidos y con alguna relación de algo de la música. Que fue por demás adecuado para una pieza que hicieron después, que fue el Requiem mozartiano. Esa parte dice: lejana, calmada paz, tan profunda en el crepúsculo, cuán cansados estamos del camino. ¿Es esto quizás la muerte? Y tener en cuenta el hecho de que hayan hecho esta versión cantándolo de esta manera, también relaciona permanentemente la cuestión con los sentimientos de Mahler, con esos sentimientos que se le entremezclaban y que deja muy plasmados además en toda su obra. Me refiero a toda esta sinfonía y a toda su obra completa, en la que además me parece que justamente llegando al punto central, por ponerlo central, del adagietto, también da para otras artes expresarlo de esta forma. Acá en Buenos Aires, uno de los más grandes coreógrafos argentinos, que es Oscar Araiz, plasma con el adagietto una coreografía espectacular que sobre esa maravillosa música, con esa atmósfera onírica, con ese legato continuo, tuvo una correctísima interpretación por parte de Karina Olmedo y Dalmiro Astesiano en la primera vez que la vi, y luego Lara Delfino y Sebastián Arias en una segunda presentación, también sin duda imbuidos por la música de este célebre movimiento de la Quinta Sinfonía, generan en ese momento una presencia muy subyugante, con movimientos muy creativos, navegando en un celeste escenario que estaba plasmado en el escenario del Colón, que los fusionaba física y cromáticamente. Esto lo hicieron, estos bailarines fueron uruguayos integrantes del Ballet Nacional del Sodre, que siguieron además en forma impecable las líneas de esa refinadísima coreografía que creó Araiz. Y como sí, yo la conozco, ya la he visto y me parece maravillosa. Maravillosa. Y la versión entonces del Rundfunkchor poniéndole palabras también, y si eso algún día se compagina todo, va a ser un alimento absolutamente emotivo para el alma, pero vamos a estar con las lágrimas todos en cualquier escenario que lo pongan. Pero antes de llegar al adagietto tenemos que resolver una situación. Tenemos que ver si podemos resolver. Tú te quieres ir todavía a comerte la manzana cuando estamos todavía en este tercer movimiento, que después de que entró el corno, que es el que recita, el que nos habla, el que nos guía, el que está diciendo tú puedes vencer, tú puedes salir adelante. Lo indica, lo guía, y empieza otra vez el pam parim pem para pararirará parirarará parim pam papi pam parirará 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 pam. Entonces empieza a tomar fuerza otra vez
para querer vencer su obstáculo, salir airoso de esta aventura. Y está lográndolo, y se siente que otra vez se está flaqueando un poco y vuelve a aparecer otra vez el corno y le empieza a guiar una vez más y decirle, no, escucha, pensá, concéntrate. Para los mexicanos, escucha, piensa, A mí, concéntrate, porque ahí siempre... vas tú a salir vencedor. Y entonces el corno que acaba de tocar, que antes, como decía el Fernando, está en un registro perfectamente bien escrito para que pueda el cornista manejarlo. Pero también lo hace que se separa de los otros cornos en momentos, haciendo un efecto 3D en la orquesta. No lo tiene ahí metido, por eso que cuando lo pone como obligato, lo saca un poquito, no lo pone hasta adelante como lo hacen en algunos casos. Yo creo que nada más tiene que salir un poco, precisamente para crear ese 3D de ese lado. Entonces ahí lo hemos hecho con Fernando la última vez. Estaba acordando, sí, de haberlo hecho un poco más adelante y de pie, y la verdad que estuvo increíble, porque da ese efecto de individual, o sea, donde uno se puede individualizar y dar esa sensación de responsorial que hay con la fila, porque hay una conversación, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me ha generado siempre este recitativo, que no sé si coincidimos, especialmente con Arturo en ese sentido, pero a mí me da una sensación como si fuera una conversación. En realidad no me da tanto la sensación que fue un monólogo, sino siempre he sentido la presencia de dos personajes hablando. Siempre, a mí me ha pasado, ¿sí? Como que hay un diálogo entre un lenguaje, digamos, con mucho poder, con mucha autoridad, como puede ser todo es como un personaje con autoridad, y de repente es como que aparece otro perfil de la personalidad, otro personaje, que hay como una especie Acabas de decirlo muy acertadamente, otro perfil de la personalidad. Claro. Ahora sí que vamos a Freud. Claro. Entonces te sale el otro yo, ¿no? El otro la yo. parte del contraste de ti mismo, porque en realidad la lucha que está llevando Mahler no es contra otra persona. Con él mismo, por eso lo el que te héroe, decía. El héroe no está luchando contra nadie más que contra sí mismo. Él mismo, exactamente. Y solito se está doblegando y perdiendo, solito se está animando, solito se está haciendo más fuerte, hasta que finalmente le gana la parte oscura de la personalidad. Y claro, se va y se termina el movimiento con una carcajada tremenda que bueno, se siente que va victorioso el lado oscuro del personaje. Y así termina el tercer movimiento. Y ya cuando y entonces ahora sí, a lo que tanto insiste Martín, llegamos precisamente a la tercera parte de los retos. Ya no pudimos con la fuerza. No pudimos con la fuerza física. No pudimos con la parte mental de doblegarnos a nosotros mismos, al personaje. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Pues ahí, desde las primeras notas que uno empieza a ver cómo escribe Mahler, que hacen do, y el arpa, blon, 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 y luego lo que viene es do, re, mi, do, fa, si, la, sol, la, si, do, re, do, si, re, si, la, do, si, fa, sol, si, la, sol, fa, sol.
ahí está el texto que tanto querías, Martín. Está escrito, Mahler lo escribió, ya lo hizo. Mahler lo escribió y no sabía que tú podías hacer este vocaliza así tan espectacular. En realidad es mi especialidad. Es tu especialidad, es tu especialidad. Por eso digo, Arturo, de que... Más todavía. Sí. Indudablemente. Entonces, ¿Qué? Sí, entonces estamos ya en este movimiento. Estamos ya en este movimiento encontrando... que sin duda que probablemente sea el más conocido y el más célebre, y como yo decía hace un rato, el que muchas veces cuando el espectador promedio va, lo único que quiere escuchar es este adagietto para salir absolutamente subyugado, fascinado, encantado de este movimiento que es el más célebre de la Quinta Sinfonía, y que indudablemente hace su gran aparición cinematográfica en 1971 con la película de Luchino Visconti, Muerte en Venecia. Película que Luchino Visconti basa en una novela de Thomas Mann, quien de hecho además es muy curioso porque le da al protagonista el nombre de Mahler. El protagonista es Gustav von Aschenbach, y desde entonces yo diría que el adagietto de la Quinta Sinfonía ha sonado innumerables veces a lo largo, a lo ancho del mundo. Y Thomas Mann escribe este libro, él admiraba a Mahler, y por esta razón es que le pone el mismo nombre al personaje principal. Visconti después obviamente lo refuerza, convirtiéndolo en músico, y aquí el compositor decide justamente irse a Venecia para pasar los últimos momentos de su vida, porque está enfermo, gravemente enfermo, y entonces esta Quinta Sinfonía lo acompaña durante toda la película. Y el adagietto, o sea, el cuarto movimiento, suena justo en el momento de su tristísimo, tremendo, dramático, patético final, en donde incluso al actor que personifica a von Aschenbach, en el momento que está sentado en la playa mientras muere, no solamente transpira porque está afiebradísimo, sino que además con la transpiración y todo lo demás se le va hasta cayendo la tintura del pelo, el maquillaje, el tinte, exactamente. Entonces, en toda esta música que va sonando de fondo, hay una gran mezcla de sensaciones, entre las que se nota una enorme ternura, una colosal sensualidad también, a tal punto que yo creo que una de las últimas veces que la vi usada la música, y que me resultó muy curioso también, no fue en una película, sino que fue en la publicidad de una marca de perfumes. Y como acá no estamos en televisión ni esto, la puedo decir tranquilamente para que ustedes por curiosidad, no sé, la googleen después. Es la marca Gucci, que para un perfume que se llama Guilty, culpable, nada menos, utiliza el adagietto de la Quinta Sinfonía. Ahora, esto como curiosidad, pero también, y esto quizás tenga una respuesta el maestro desde el punto de vista de la longitud de este movimiento, también se ha exagerado a veces en una forma increíble esa excesiva ralentización del tempo general que tiene, donde uno muchas veces se pregunta ¿cuál es la indicación? ¿Cuánto es lo que debería durar? Porque hay cuestiones que en la música sin duda varían mucho de acuerdo a lo que decir, no sé, desde el rondó a la turca, que es muy difícil, muy diferente escucharlo en la versión que tiene Brendel, que en la que tiene Lang Lang, donde parece que va corriendo como en una carrera de Fórmula 1, más o menos. No sé si está sonando mi reloj que está marcando acá a las 8 de la noche. Está marcando. Ahí paró, sí. Entonces, en ese caso, yo recuerdo que tenemos una versión de Bruno Walter
que está en unos 7 minutos y medio aproximadamente, pasando por la de Simon Rattle, que llega a 9 minutos y medio. Sir John Barbirolli la hizo en 9 minutos 50. Ricardo Chailly fue más lejos todavía y la hizo en 10,15. Leonard Bernstein llegó casi a los 11 y von Karajan casi se fue a los 12 minutos. Pero esto no es todo. La grabación más larga que se conoce es una segunda grabación que hizo Bernard Haitink de 1988, que llega a los 13 minutos 55 de ese adagietto. O sea, que el rango está entre los 7 minutos y casi 14. Entre los 7 y los 14 vamos a ponerle, Arturo, para una pieza doble como esta, que entendida la pieza como sola, exacto, la duplica. Indudablemente, no sé si tú tendrás una respuesta para esto, si hay una indicación, por lo menos, sutil, de Mahler. Hay una indicación. Pero ¿cómo nos podemos ir desde los 7 hasta los 14? Te voy a decir que uno de mis maestros, posiblemente el más importante maestro de dirección que yo tuve, decía, fíjate en la indicación. ¿Qué dice la indicación? Dice, sehr langsam, muy lento, ¿ok? Y después de haber dicho que dice eso, dice, un ritardando, cuando do, re, tiran, y pone a tempo Mahler, y entre paréntesis pone molto adagio. Molto adagio. Pero además empezamos en qué es el adagio o qué es el molto, lento, incluso para cada uno, el lento, claro. Pues la respuesta que te voy a dar, que me enseñaron a mí, que es donde yo me he basado para hacer una interpretación y en la que encamino a los que van a tocarlo, es que decía nuestro maestro, si tú lo puedes cantar, ese es tu tiempo. Bueno, volvemos entonces, Arturo, querido, a la cuestión del canto, que te encanta. Indudablemente en esta pieza, donde uno muchas veces piensa que la orquesta de cuerdas sola sería suficiente, pero además Mahler añade el arpa, ¿no es cierto? Y el hecho de hacerlo lo transforma en algo bastante exquisito. Ahora, a lo largo de los años, así como les he nombrado directores, que ustedes lo saben, que lo han hecho en diferentes medidas, hablo puntualmente de este movimiento, pero en consecuencia de la sinfonía entera, también han sido arregladas para piano solo, para piano y orquesta, para órgano, para sintetizador, para viola, para arpa y violonchelo, para, como les decía, para voz en el caso del coro, qué sé yo, orquesta de baile, conjunto de jazz, digamos todo. Pero en definitiva me quedo con esa definición que dijiste, Arturo, que también ese adagietto es una canción sin palabras, o si lo queremos, el vocalize, ¿no? Y en definitiva, lo que está para mí el famoso film Muerte en Venecia, resemblando, si se me permite el término, es un background recurrente con esa música del amor que siente Gustav von Aschenbach por Tadzio, que es el joven polaco que toma sus vacaciones con su familia en Venecia, y que esto en él se convierte en una obsesión. A pesar del hombre enterarse de que hay un brote de cólera en la ciudad, en Venecia, que incluso las autoridades tratan de silenciar, el hombre se queda para seguir observando al joven, para seguir observando lo que él considera una belleza imposible de definir, e inevitablemente contrae la enfermedad y muere. Entonces, me parece que es una característica también de esta sinfonía, del hecho de que hay los fragmentos del primer movimiento que reaparecen en el segundo, los del cuarto movimiento, el adagietto reaparecen en el quinto, en el rondó finale, y solo es en el rondó finale, y acá voy a la relación con algo que dijeron ustedes de las carcajadas, fíjense, cuando nosotros antes de que pases para allá, nuevo el tema, antes de que pases para allá,
vamos a Sí, terminar para este allá. movimiento con la parte esta. Perfecto, Si ya estás perfecto. vencido por la fuerza, por la parte intelectual, Sí, ¿qué es lo que te queda para sí. poder vencer últimamente a tu propio enemigo, a la muerte, al quien sea? Y entonces acá, como se siente ya en el número de ensayo, del número 2 de ensayo, que es de torera, y empieza a hacer ahí un movimiento que lo que está buscando es sacar ese sentimiento, esa profundidad que está ahí para poder ver si con eso vence a ese enemigo, a ese que lo está deteniendo a vivir. Y ya cuando me voy a brincar a la segunda parte de este adagietto, cuando ya va tan tararirarirara, tarariraratran, tariram, ya venció. Tararam, triram, tiram, con trabajos. Genial. En ese momento ya crees que tu vida se acabó, que se acabó todo, o que fue un sueño. Tuviste toda la relación con tu mujer, que descubrías que era la belleza, que si no, la pureza, que lo Visconti lo traduce en Tazio, pero hay una fuerza que tenía que salir, la más profunda, y reventar y llegar a una paz. Y ya cuando crees que estás letante, entra el corno, hace. Es la misma nota que deja la cuerda. La misma nota que deja la cuerda, hace el corno y abres los ojos. Te das cuenta que estás despertando de ese letargo que tenías, que ya venciste a tu enemigo, si era la muerte o si era tu otro yo, pero ya venciste. Ahora vas a empezar a vivir, vas a empezar a gozar, a compartir, a disfrutar. Y por eso el tema de do, re, rin, di, ahora de do, re, rin, tiran, ta, ariran, tari, torarirero, trirariro, trari, tiriran, paran, pa, taroran, di, tarora, tri, tariron, triari, taratri, tariran, tri, ari, yararan. Y todo eso lo tiene manejado Mahler espectacularmente. Pero vamos a detenernos un segundito. No estamos hablando nada más de la pura cuestión de música de background o que te va a mover, sino la técnica increíble que Mahler utiliza para expresar aquí el entusiasmo y la super alegría, y cita a Bach. Se acerca al Bach, aquel que nos llenó con sus fugas y que nos puso unos ejemplos maravillosos de lo que es componer. Y Mahler toma de Bach para empezar. Los violines pensaron los chelos, ahora los violines y hace una fuga, un fugato. O sea, no es nada más escrito así para entusiasmar o para embellecer, sino hay técnica de composición, hay una cabeza ahí. Ya Mahler nos enseña con toda su técnica como es un gran escritor. Ahora nos está escribiendo que todo el cuerpo que está participando, esta mano participa, ahora la otra, o los pies, la cabeza, la sangre, todo va recorriendo para hacer una explotación de felicidad. Y así continúa, y aparece el tema, porque es una forma de rondó, es un allegro rondó, temas, y luego los episodios, y luego el tema, el episodio, y luego para el final, ya que nos lleva al triunfo total, hace un acorde mayor, la, ya, ro,
tram, pam, pim, pe, pim, pam, pem, raran, pam, raran, pam, prira, tam, pim, pam, pe. Y ahí se va hasta el final de pura felicidad, de pura alegría, de puro sentimiento positivo. Venció a la muerte, venció a su otro yo negativo, a su parte negra, oscura, la ha vencido y sale súper triunfante. Y eso es para mí ya el Mahler escritor, que se apoyó sobre la escritura. Eso está escrito ahí. Y es el Mahler poeta también. Sí, totalmente. Es el Mahler poeta. Inclusive termina la sinfonía de una manera como que tan ya triunfó, de que es como que avienta todo, como dice, y vámonos de aquí, ya acabamos, ¿no? Ya está. Sí, sí. Claro, es que además es solo en ese rondó final, cuando escuchamos otra vez el tema del adagietto a un ritmo mucho más rápido y en un contexto distinto, donde se hace además evidente el verdadero carácter, ¿cierto? Así es. Así es, definitivamente. Porque además, de hecho, esto reaparece incluso 3 veces más que el material principal del rondó. Yo creo que en la primera parte suena bastante alegre, en las siguientes apariciones se vuelve un poco más, por decirlo, frenético, como parodiando incluso su antiguo yo, para irnos a una cuestión filosófica. Y acá es el verdadero punto donde uno diría que Mahler se parodia muchas veces a sí mismo o a su propia obra, y al hacerlo además se burla, que ahí venía la relación con la cuestión que ustedes me hicieron acordar por las carcajadas con los cornos y demás. Carcajadas. Increíble. Sí, Paco, donde él se burla de los... por ahí. Sí, tenemos algunas preguntas, unos comentarios. De hecho, déjenme mostrarles alguna cosa rapidísimo, justamente de lo que te habías dicho. Pero tú, déjame Enrique. terminar con esta historia, perdón, sí. porque él se burla de los críticos musicales con una de las pocas canciones humorísticas que él hizo, que fue el famoso Lieder aus des Knaben Wunderhorn, en donde hay un elogio de la inteligencia, una cuestión de donde él cuenta el cuento de que en un concurso de canto un asno se pone a ver quién hace los mejores trinos, si un cucú o un ruiseñor. Obviamente el asno termina dando por ganador al cucú, que es un pájaro viejo y demás. Una parodia de uno de sus críticos que no entendían sus obras, ¿no es cierto? Un burro que por supuesto declara como cuco al ganador. Así que notable cómo él utiliza también el humor y se ríe de quienes lo criticaban. Claro, precioso. Es una manera súper ingeniosa de manejar todo esto. Y Sin precisamente duda. de lo que tú estabas platicando, Enrique, de que todo está escrito en la obra, hay que acordarnos de que este adagietto y parte principal del motivo de esta sinfonía es que Mahler conoce a Alma Schindler, que luego fue su esposa, 20 años menor que Gustav. Ahora sí, como dice la canción de José José, 40 y 20. Él 40, ella tenía 20 años y se enamora perdidamente de ella y se casan. Pero antes de poder casarse, Mahler utiliza esta sinfonía como su declaración de amor. Y justamente como tú decías, Enrique, aquí tenemos una imagen en donde aparece un texto ahí arriba a la derecha y es un texto escrito por Mengelberg, el director del Concertgebouw de Ámsterdam, amigo de Mahler, en donde dice y está narrando ahí lo que Mahler le platicó acerca del adagietto. Y Mahler le contó que cuando conoció a Alma, se enamoró perdidamente de ella y le compone este adagietto. Y como Alma también era música, sabía leer música, Mahler le manda la partitura a Alma y sin decir ninguna palabra más, solamente le mandó con un mensajero la pura partitura. Alma toma la partitura, la ve, la lee, entiende el mensaje y se lo regresa con el mismo mensajero con una nota que dice ven. Eso fue todo lo que dijo. Todo lo demás es historia. Y eso está escrito aquí en esta parte de aquí de la pantalla. La partitura tal cual que le mandó fue esta. Esto fue lo que le mandó. Esta fue la nota.
No hay ningún comentario, no hay nada. Es la única hoja que le mandó Mahler a Alma. Y tal cual como tú dices, Enrique, o sea, todo es escrito, aunque esté escrito en música, ¿no? Pero está escrito. Ahora, Así es. Paco, yo me pregunto si esta fue la declaración de amor de Mahler, de Gustav Mahler a Alma. ¿Cuál fue la música con la que se casaron? Tacatacán, tacatacán. Habrá vuelto a Mendelssohn seguramente. O a Wagner. O a Wagner, claro. Pam, pam, param, pam, pam, param. Sí, bueno, ellos se casaron en la iglesia de San Carlos, ahí en Viena, una boda muy privada, nada más fueron... Karlskirche. Sí, fueron realmente muy privada, fue su hermana y con su novio y otra pareja, pero realmente muy escondidas. Esta es la iglesia. Lo interesante de esa iglesia es de que Mahler estaba tan nervioso de que a la hora de llegar a hincarse, Alma llega, se hinca, él llega y se tropieza, ¿no? Entonces hace ahí como que un poquito el ridículo, ¿no? Pero fíjense qué interesante en esta iglesia, porque es una iglesia católica y allá arriba se ve una imagen que está el signo de Dios, del Dios judío, ¿no? Sí, Entonces sí. es una cosa interesante ahí que se ve. Pero bueno, como dices, Enrique, todo está escrito en la música, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de detalles, todo está en la música, todo está justamente en lo que estaba platicando Mahler, ¿no? Y es fenomenal. Pues ya nos extendimos realmente casi 20 minutos y realmente me da mucha pena con Martín y con Fernando habernos extendido tanto, pero no sé si quisieran decir algún último comentario, Enrique. Primero ellos. Fernando. Fernando. Sí, bueno, no, ante todo fue un placer realmente haber participado de todo esto, muy ilustrativo todo, mucha información, mucha de ella desconocida, pero bueno, particularmente me hizo reflexionar sobre un montón de cosas respecto a la música de Mahler, y agregar que yo solo diría esto, digamos, haciendo reflexionar un poco sobre el hincapié que a veces hace Martin respecto a que lo más famoso es el adagietto, y a veces pasa con las obras eso, que hay partes, de como quien cree que la novena de Beethoven es la Oda a la Alegría, o como quien cree que la quinta de Beethoven es el primer movimiento, y se terminó. Yo creo que hay que impulsar que se contextualice la música. O sea, una cosa es el adagietto pensado como que voy al teatro a escuchar el adagietto. No, tengo que ir a escuchar una obra. Es como aquel que toca la parte de corno y aquel que está entendiendo la sinfonía. Hay una diferencia. Yo creo que esa parcialidad a veces de desconocer el resto de la obra y focalizar solamente a lo que voy, o sea, no es algo que me haga muy, muy feliz sentir que de repente hay gente que simplemente focaliza ahí y desconoce el resto. Entonces yo creo que es súper importante eso. Y ojalá que esta conversación haya ayudado a que le dé importancia el contexto por el cual están hechas las cosas, ¿no? No sé Muy si bien, muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Martín. Sí, Paco, coincido plenamente con lo de él y soy un convencido de que las obras además hay que conocerlas y esa parte que a uno quizás le guste tanto porque es por la que quizás entró a la obra, aprovecharla para que sea un comienzo del conocimiento de la obra completa y de las obras de ese mismo compositor para ver cómo llegó a esto. Porque en definitiva también es muy interesante saber cómo llega y por qué ocupa a lo mejor ese adagietto célebre, ese cuarto movimiento, qué vino antes, qué sigue después y por qué está situado donde está situado. Los voy a dejar con la visión, ya dado que ustedes son la Sociedad de México, de algo que me he traído la última vez que estuve allí y que seguramente para ustedes será mucho más habitual que lo que es para mí. Obviamente, una piedra de obsidiana que la he traído especialmente de México, exactamente, con ese brillo tan particular que tiene como seguramente lo tiene la música de Mahler. Fantástico. Pues muchas gracias. Oye, Enrique, a ti para tu cierre quisiera hacerte una pregunta del público que me pareció fantástica. Ángel Ruiz Coria nos dice, ¿qué nos recomiendas a los oyentes e intérpretes de esta sinfonía para poder apreciarla al 100% en una frase, si se pudiera? En una frase, escúchenla.
no tengan miedo, déjense llevar por las notas, déjense llevar que cada nota es una palabra, cada nota tiene un significado. Entonces, es hermoso que cada uno de nosotros vayamos entendiendo ese significado y que lo vayas recibiendo. La maravilla de todo esto es de que entre nosotros 4, por ejemplo, aquí, vamos a tener 4 versiones distintas. Vamos a escuchar una cosa que nos va a afectar a nosotros y que va a ser lo que nos va a ayudar a vivir, a resolver las cosas de la vida. Tenemos ese reto que decíamos desde un principio, ese challenge de doblegar a nuestro ultraego, de convertirnos en mejores seres humanos. Eso es lo que hay que hacer para disfrutar esta música. Es la búsqueda de ser un mejor ser humano.